Hola, hoy vamos a hablar sobre la tasa de sudoración. Primero vamos a repasar los estados de la hidratación. Cuando nuestro organismo tiene la cantidad de líquido adecuada, estamos en un estado de euhidratación. Cuando por aspectos como sudoración durante la actividad física perdemos ese líquido corporal y no lo reponemos, nuestro cuerpo está en un estado de deshidratación. Por el contrario, cuando nuestro nivel de líquido corporal es el correcto y consumimos más cantidad de líquido, estamos en un estado de sobrehidratación. La sudoración depende de la temperatura ambiental, de la humedad ambiental, de la velocidad del viento, de la superficie corporal, del nivel de entrenamiento, del tipo de vestimenta que estemos utilizando y del tipo y condiciones del deporte. Cuando nosotros hablamos de deshidratación progresiva, vamos a establecer que existen diferentes efectos negativos, entre esos la disminución del rendimiento deportivo y también el compromiso de las funciones fisiológicas. Hay una tolerancia a una pérdida de peso por sudoración entre un 1 y 2% del peso corporal, pero cuando el organismo enfrenta pérdidas por sudoración superiores al 3%, crea un estado de compromiso a nivel de sus reacciones fisiológicas y rendimiento deportivo. Existen marcadores sencillos para poder evaluar nuestro estado de hidratación. Uno de esos es la sed. La sed fisiológica es estimulada por la disminución en la concentración de agua en la sangre y también porque hay un aumento en la concentración del plasma por la osmolaridad. También la percepción de la sed puede aumentar o disminuir por señales derivadas en la boca, en la garganta o en el estómago. Es decir, que los alimentos o las bebidas que consumamos pueden estimular o más bien retrasar nuestro estado de sed, al igual las sensaciones que tengamos a nivel estomacal. Otro marcador sencillo es el peso, como ya hablamos, esos cambios de peso que podamos notar o que podamos sensar, tolerables del 1 al 2% de la pérdida de peso por sudoración y no recomendadas más del 3%. Otro marcador es el color y el volumen de la orina. El color lo podemos establecer fijándonos en la gráfica en el cual nos indica que en estado 1, 2 o 3 nosotros nos encontramos hidratados, pero a partir del 4 ya empieza un nivel de deshidratación. Y el volumen de la orina lo podemos evaluar a través de un refractómetro. ¿Cómo estaría nuestro nivel de deshidratación? Si tenemos cambios en peso, orina oscura y sensación de sed, es muy probable que estemos deshidratados. Si tenemos cambios en el peso y en la orina, pero no sentamos sed, es probable que tengamos un nivel de deshidratación inferior al anterior mencionado. Los protocolos de hidratación, como en otras presentaciones nos hemos hablado, podemos establecer la hidratación de acuerdo a la sed, pero esa muchas veces durante actividad física no es recomendada porque no permite una reposición adecuada de líquidos. La programación de la hidratación a través de un protocolo es lo más adecuado para poder establecer el rendimiento deportivo a tope y también evitar enfermedades por calor. El protocolo de hidratación tiene que contemplar el antes de la actividad física con un consumo considerable de acuerdo al peso corporal del atleta o la atleta, durante la actividad física de acuerdo a la intensidad, a la duración, igualmente a las necesidades del deporte o los tiempos que tenga para poderse hidratar y también después para poder reponer todo el líquido perdido. Vamos a enfocarnos en esta parte del durante. Y vamos a establecer qué es la tasa de sudoración, porque durante la actividad física la recomendación es reponer la cantidad de líquidos de acuerdo a la tasa de sudoración. ¿Y qué es la tasa de sudoración? La cantidad de líquido perdido por la persona a través de la sudoración durante la práctica de la actividad física. ¿Qué datos tenemos que recopilar para poder calcular esta tasa de sudoración? El peso corporal al inicio y al final de la actividad, el peso inicial y final de los líquidos consumidos, el peso inicial y final de los alimentos consumidos, el volumen de la orina y tenemos que también evaluar la duración de la actividad. ¿Qué materiales necesitamos? Una balanza para poder pesar a nuestros sujetos,
una balanza de alimentos para poder pesar los líquidos y los alimentos, un refractómetro para poder valorar el volumen de la orina, botellas con líquido que van a utilizar los sujetos en la prueba, un cronómetro, recipientes para el volumen de la orina, una jeringa y paños o toallas. ¿Cuál es el protocolo o cómo debemos hacer esta medición? Previo al ejercicio, tenemos que establecer el pesaje, que la persona lleve ropa deportiva, que sea ligera, mínima, o sea, no gorras, ni tampoco bolsos, ¿verdad? La balanza debe estar calibrada y debemos colocarla en un espacio estable. E idealmente la persona debe iniciar la prueba con la vejiga vacía. Con respecto a las bebidas y los alimentos, debemos registrar el peso de las botellas y de los alimentos que vaya a utilizar nuestro sujeto. Debemos incluir botellas individuales por atleta y por la bebida que vaya a consumir el sujeto en la prueba. Y otro aspecto es el volumen de la orina. Tenemos que registrar el peso del recipiente vacío que vamos a utilizar para poder guardar la orina del sujeto. Durante el ejercicio, en el cronómetro, vamos a iniciar el cronómetro cuando inicia la actividad deportiva y la vamos a detener y reiniciar si hay recesos largos durante la actividad física. Por ejemplo, como en un partido de fútbol, si vamos a utilizarlo en el primer tiempo, lo paramos en el medio tiempo y lo volvemos a reiniciar en el segundo tiempo y posteriormente lo vamos a finalizar. Con respecto al líquido, es importante que si la persona o el sujeto utiliza líquido para echarse encima y refrescarse, tiene que estar en una botella adicional y esa no es necesario que la pesemos al inicio. Con respecto al volumen de la orina, si nuestro sujeto reporta ganas de orinar durante la prueba, lo que tenemos que hacer es darle el recipiente para que pueda orinar en ese recipiente y para poder contabilizar la cantidad de orina que excretó. ¿Qué hacemos posterior al ejercicio? Con respecto al cronómetro, lo vamos a detener apenas finalice la actividad. Con respecto al pesaje corporal, vamos a colocar la balanza en el lugar inicial donde la colocamos. Vamos a decirle al sujeto que por favor se debe secar el sudor y debe pesarse al igual que el inicio. Si la ropa está mojada, lo ideal es que se cambie por una ropa similar y que igualmente cuando se vaya a pesar, coloque el peso en ambos pies por igual. Con respecto a las bebidas y los alimentos, vamos a pesar las botellas y los empaques de los alimentos y los alimentos sobrantes y vamos a registrar los pesos de estos. Con respecto al volumen de la orina, vamos a pesar el recipiente con el contenido de la orina si es que nuestro sujeto realizó algún tipo de micción durante la actividad. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo de la sudoración? Primeramente, al peso inicial le vamos a restar el peso final y eso lo vamos a contemplar como una pérdida de masa corporal. Posteriormente vamos también a pesar el líquido inicial y luego le vamos a restar cuánto nos quedó de líquido para ver cuánto consumió la persona. Por ejemplo, inicialmente la botella pesaba 600 y al final pesó 200. Quiere decir que la persona consumió 400 mililitros. Vamos a realizar el peso de los alimentos inicial y le vamos a restar el peso de los alimentos final para ver si consumió o cuántos gramos de alimento consumió. Posteriormente, al peso del recipiente de la orina inicial, ¿verdad? Le vamos a restar el peso del recipiente de la orina final para ver cuánta pérdida de orina tuvimos. ¿Cómo vamos a calcular la fórmula? A la pérdida de masa le vamos a sumar el consumo de líquido, le vamos a sumar el consumo de alimentos y vamos a restar la pérdida de la orina. ¿Por qué? Porque ese líquido no fue a través de la sudoración, entonces no lo debemos calcular en la tasa. Estos 4 factores los vamos a dividir entre los minutos que duró la actividad física según lo contabilizamos en el cronómetro. Y esa tasa de sudoración va a representar cuántos mililitros por minuto estuvimos excretando para ese tipo de actividad que realizamos. Muchísimas gracias por la atención y esperamos que la información suministrada sea de gran ayuda.